¿Quién fue Ulrico Zwinglio? La Reforma en Alemania fue dirigida por Martín Lutero, en Ginebra por Juan Calvino, pero en Zúrich hay un hombre que se recuerda, el reformador Ulrico Zwinglio, y en todos estos lugares la clave de la Reforma era el redescubrimiento de la Biblia, la santa palabra de Dios. Hablemos de Zwinglio. Zwinglio fue nacido a una familia granjera en los montes de Suiza en el año 1484. Él fue uno de 14 niños, una familia grande, que fue por lo más común en ese tiempo. Para poner una perspectiva en el siglo que nació Zwinglio, él era un niño pequeño cuando Cristóbal Colón descubrió las Américas. A una edad joven, Zwinglio mostró una gran habilidad académica y también fue conocido como un talentuoso músico que podía tocar 6 instrumentos. A la edad de 22 años, él fue ordenado por la Iglesia Católica y fue puesto como sacerdote en Glarus, Suiza. Después de 10 años de haber sido sacerdote, se le fue dado la posición como capellán en el ejército con las tropas suizas que iban a Italia. Fue durante este tiempo que Zwinglio pudo ver cómo el ejército suizo regularmente contrataba a sus jóvenes como mercenarios y veía cómo miles y miles de ellos morían en la batalla. Todo esto despertaría una justa indignación dentro de Zwinglio, y Zwinglio comenzaría a hablar públicamente sobre este tema de los soldados a sueldo en las guerras extranjeras. Roma dependía de esta práctica mercenaria, y la posición pública de Zwinglio comenzaría a poner una prueba en la relación con él y Roma, lo que eventualmente le costaría el sacerdocio en Glarus, Suiza. Zwinglio sería trasladado a otra parroquia, otra congregación en la cual él encontraría prácticas de adoración no bíblicas, tales como la devoción a un santuario de la Virgen María. ¿Cómo contribuyó Ulrico Zwinglio a la Reforma protestante? Fue durante este tiempo que Zwinglio compraría su primera copia del Nuevo Testamento griego de Erasmo y empezaría su estudio del Nuevo Testamento profusamente. En el proceso, Zwinglio llegaría a dominar el lenguaje griego y copiaría muchas de las epístolas, incluso a memorizar algunas de ellas por completo. Se sabe que Zwinglio había oído hablar de Martín Lutero en Alemania, pero un apunte muy notable es que sin haber conocido a Lutero, Zwinglio llegaría a muchas de las mismas ideas y conclusiones. Esto ocurriría a través de su propio estudio independiente en las Sagradas Escrituras, y este estudio humilde y diligente de la Biblia llevaría a cabo una reforma dentro de su corazón. El amor y la búsqueda de Zwinglio por las Escrituras solo crecería. A la edad de 35 años, Zwinglio fue nombrado sacerdote de la Gran Catedral de Zúrich, Suiza. Y esto sucedió justo cuando una gran plaga azotó la ciudad. Zwinglio se estaba recuperando de una enfermedad que había contraído antes de la peste, pero cuando esta peste comenzó, se apresuró a regresar para ayudar a los enfermos y moribundos. La historia nos dice que alrededor de 1/3 de la población murió a causa de esta plaga, y a través de todo esto, Zwinglio nunca perdió su pasión por las Sagradas Escrituras, y comenzó a predicar a través del Nuevo Testamento en lugar de enseñar los libros prescritos por la Iglesia Católica. Comenzó a enseñar desde Mateo capítulo 1, versículo 1, y predicó hasta terminar el libro de Mateo. Como resultado, llegó un momento en que la comprensión de las Escrituras de Zwinglio se apartaría tanto de la Iglesia Católica Romana que se negó a recibir sus ingresos del Papa. En su predicación expositiva de las Escrituras, la Biblia contradecía directamente, encontró Zwinglio, contradecía directamente las falsas enseñanzas que defendía la Iglesia Católica, y por lo tanto Zwinglio rechazaba cualquier enseñanza que no tuviera un respaldo bíblico por completo. Un evento que los historiadores suelen destacar en la vida de Zwinglio es la famosa salchicha de cerdo durante la Cuaresma. Esto se refiere al momento en que los miembros de una imprenta local, habiendo trabajado un largo día haciendo los preparativos para una feria del libro, y servirían salchichas de cerdo. Normalmente no hubiera habido nada de malo en servir salchichas de cerdo, pero esto fue durante la Cuaresma,
y de acuerdo a las tradiciones de la Iglesia Católica, el servir salchichas durante la Cuaresma era considerado un pecado grave. Se dice que Zwinglio cortó la salchicha y la sirvió, pero él mismo no comía nada de ella, y después de este evento, Zwinglio publicaría un folleto que explicaba claramente lo que decía la Biblia acerca de esto, que el comer carne de cerdo durante la Cuaresma no estaba en contra de las enseñanzas de la Biblia. Esto simplemente era otro error tradicional impuesto de la Iglesia Católica Romana a los feligreses. Esto nos da una imagen vívida de las tradiciones extrabíblicas que dominaban los días de Zwinglio. Otro gran tema que Zwinglio predicaría y reformaría fue la prohibición católica romana del matrimonio para los sacerdotes y el clero. Zwinglio argumentó que la Biblia simplemente no enseñaba esto, y no se debería imponer tales cosas a los ministros de Dios. Él continuaría predicando doctrinas bíblicas, incluso modelando la humilde obediencia a las Escrituras en casarse él mismo con una dama como ejemplo. Como resultado a las protestas bíblicas de Zwinglio, el ayuntamiento de Zúrich se reuniría para debatir las opiniones de su sacerdote Zwinglio, durante las cuales Zwinglio defendió 67 doctrinas reformadoras. El concilio se pondría de su lado y decretaría que Zwinglio y otros pastores no deberían predicar sino solo lo que es aprobado por el Santo Evangelio y las Sagradas Escrituras puras. Después de esta gran providencia de Dios, Zwinglio fue libre de implementar grandes cambios en Zúrich. El gobierno confiscó la propiedad de la iglesia y la vendió para ayudar a las viudas, pobres, los huérfanos y los necesitados, y la gente comenzó a responder a la enseñanza quitando imágenes y altares que estaban en clara oposición a la enseñanza de la Escritura. La reforma de Zwinglio incluso rechazaría el dogma del bautismo infantil, y la iglesia comenzó a rebautizar a los adultos profesantes que fueron bautizados cuando eran niños. Se les conocería como anabaptistas. ¿Qué ejemplo podemos seguir de Ulrico Zwinglio? El gran ejemplo que podemos aprender de la vida de Zwinglio es que son las Escrituras cuáles son la clave para una reforma verdadera y genuina. La reforma comienza en el corazón cuando una persona recibe dirección de Dios a través de su palabra. Este apetito de consumir la palabra de Dios es un don divino de Dios, que viene a aquellos a quienes el Señor elige para otorgarles su gracia soberana. Y son las Sagradas Escrituras que el Espíritu Santo usa para traer esta vida. La mayoría de la gente prefiere leer libros que hablan sobre la Biblia, o un comentario sobre la Biblia, o cantar canciones sobre la Biblia, que leer a la Biblia por sí misma. Zwinglio nos recuerda que es esencial saber que hay una clara diferencia entre leer lo que otras personas piensan acerca de la Biblia y la lectura y el estudio diligente de la Biblia misma. Fue este tipo de malentendido lo que llevó a la Iglesia Católica a apartarse de la verdad claramente enseñada en las Escrituras. La literatura cristiana tiene su propósito y puede ser usada por Dios, pero podemos aprender de la vida de Zwinglio que solo la Escritura es infalible, inerrante y de autoridad final para la vida del creyente y la Iglesia. En mi humilde opinión, la literatura cristiana se usa mejor solo después de que una persona ha leído completamente toda la palabra de Dios. Si buscaríamos hacer esto, ciertamente causaría que muchas iglesias que están enseñando falsas doctrinas sean vaciadas. Cuando observamos la vida de Zwinglio y los reformadores, aprendemos que ellos estudiaron la Biblia de forma independiente y llegaron a muchas de las mismas conclusiones. Cuando estudiamos el tiempo y el contexto de los reformadores, no podemos dejar de notar que fueron aquellos que leyeron y confiaron solamente en la literatura de la iglesia acerca de la Biblia. En lugar de estudiar y confiar en las Escrituras, fueron ellos quienes vivieron en la oscuridad. Pero para aquellos a quien el Espíritu Santo, en su gracia, les dio apetito para las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, fueron ellos quienes encontraron a Jesucristo. Fueron ellos que encontraron a Jesús, quien es la verdad. Concluimos con unas citas de Ulrico Zwinglio. Sabemos por el Antiguo y el Nuevo Testamento de Dios
que nuestro único consolador, redentor, salvador y mediador con Dios es Jesucristo, en quien y solo por medio de Él podemos obtener gracia, ayuda y salvación, y fuera de Él no hay otro ser en el cielo o en la tierra para salvación. No aprendí mi doctrina de Lutero, sino de la misma palabra de Dios. Ulrico Zwinglio.